Bien, buenos días. Hoy, ante todo, agradecer la presencia, bueno, de nuestros trabajadores, de nuestros usuarios, investigadores, historiadores, literatos, y bueno, también de, bueno, las instituciones hermanas que nos acompañan el día de hoy. En un día importante, un día en el que los venezolanos no podemos sino estar felices porque nos reencontramos con, bueno, un hecho histórico que ha formado parte de ese imaginario de nuestra gesta independentista, como es la batalla de Junín. Fíjense, esta batalla no se desarrolló aquí en Venezuela, se desarrolló, digamos, un tanto lejano de nuestro territorio, se desarrolló en Perú, en el antiguo virreinato del Perú, en la actual República del Perú. Entonces, pareciera que en el imaginario nuestro en Venezuela, como esto no fue en Venezuela, pues nuestra historiografía tiende como que a olvidar este tema y digamos pasarlo así rasante, y me refiero a la historiografía contemporánea, porque de verdad que los venezolanos hemos tenido en estos 200 años picos informacionales sobre la materia, ¿no? Sobre todo en los 50 años, en los 100 años, en esas fechas redondas, ha salido muchos escritos, mucha producción bibliográfica, hemerográfica, sobre este tema de lo que fue la participación de los venezolanos en todo lo que fueron las independencias del sur de América, no solamente en la antigua Nueva Granada, en la antigua capitanía en Ecuador, el virreinato del Perú y bueno, con lo que conformaba el Alto Perú, hoy República de Bolivia, ¿no? Entonces, uno por lo general empieza, sobre todo en el marco de este bicentenario, yo quería comenzar con esa denuncia necesaria, ¿no?, y crítica, ¿no? Estamos en la sociedad de la información y básicamente cuando vamos a investigar estos temas en la actualidad, acudimos, digamos, a lo que pudiera estar en los sitios web, lo que pudiera estar alojado en el Internet, ¿no? Por eso, y aprovecho esta oportunidad para seguir destacando la importancia de nuestras bibliotecas, de nuestros archivos, de nuestros centros de información y documentación, porque, bueno, de alguna manera la verdad histórica de hechos como los que ocurrieron en Junín están ahí. Y es importante en esta fecha reencontrarnos con lo que existe. O sea, ¿quién liderizó la batalla de Junín? Bueno, el libertador Simón Bolívar. El libertador Simón Bolívar tuvo un archivo. ¿Dónde está ese archivo? ¿Está en Perú? No, ese archivo está aquí, en Venezuela. Está bajo resguardo del Archivo General de la Nación. Y bueno, también sus libros acá en Biblioteca Nacional y los de tantos otros próceres y de la producción que sobre este tema, tanto las memorias de lo que fue la oficialidad que participó no solamente en Junín, sino en las otras batallas, ha quedado, digamos, como producción cultural que se ha preservado y preserva el Estado venezolano. Digo esto porque lo que podemos encontrar nosotros digamos, en el Internet, cuando hacemos la revisión ahí, es una información, con todo el respeto, con sesgo, y no con un sesgo del pasado, con un sesgo del presente. Entonces, la versión que sobre la batalla se ha posicionado en las redes y en el Internet es la versión que da, digamos, la historiografía peruana, ¿no? Que, digamos, distancia de la versión nuestra, la que hemos manejado tanto en Venezuela como en la actual República de Colombia, antiguo virreinato de la Nueva Granada, y que, digamos, alguno que otro historiador, historiadora, por lo menos anuncia, mira, aquí hay dos versiones sobre algunas de las cosas que ocurrieron en Junín, ¿no?, y que se están usando en la actualidad para contradecir del libertador Simón Bolívar y, digamos, malponerlo ante nuestra propia población. Entonces, les comento estas cosas porque si el archivo del libertador está acá, el archivo de los papeles que se produjeron al fragor de esos combates, al fragor de esas batallas, está aquí, ¿no? Y digamos, mucha de esa producción que sobre el periodo se resguarda en Biblioteca Nacional, esas memorias y todos esos testimonios de quienes, bueno, tuvieron a bien escribir sobre esos temas, ¿no? A veces hace ruido
que en la actualidad se esté imponiendo versiones que, digamos, van en detrimento de la figura histórica del libertador Simón Bolívar. Es decir, están siendo utilizadas con fines políticos. Por eso creía pertinente conversarle a ustedes antes de dar inicio a este reencuentro con Junín, que eso está operando ahorita. O sea, entonces va dirigido, bueno, a trastocar la figura del libertador y prácticamente a opacar la figura y la participación de los venezolanos en la libertad de todo lo que para aquel momento era el sur de América, muy puntualmente el virreinato del Perú. Porque fíjense, incluso hasta en la narrativa, ¿no? En la narrativa no se nombra a los venezolanos. Y uno pudiera decir con ingenuidad, no, lo que pasa es que en esa época Venezuela no existía como país, sino que existía era la República de Colombia. Entonces, cuando ellos dicen colombianos, se están refiriendo a los venezolanos y a los granadinos de la época. Eso lo sabemos los que estamos acá. Pero los jóvenes, los más pequeños de esos países y del nuestro no saben esa complejidad de situaciones. Que durante ese momento Venezuela existía como departamento de una república más grande llamada República de Colombia, que nosotros la hemos llamado Gran Colombia, que por cierto el que la ideó, el que la creó fue el generalísimo Francisco de Miranda, y Bolívar la retoma al fragor de las victorias que obtuvimos en Venezuela, y esa República de Colombia se crea aquí en Venezuela, en Angostura, actual Ciudad Bolívar, ¿no? En nuestra territorialidad. Y esa República de Colombia, nacida en Venezuela, incorporó a la Nueva Granada, que es digamos, en la territorialidad histórica que se quedó con el nombre. Bueno, en algún momento, después de la disolución de aquella República de Colombia, Colombia adoptó esa parte de la secesión, adoptó de nuevo el nombre de República de la Nueva Granada, y en los años 50, al fragor de las luchas de bolivarianos que estaban en esa Nueva Granada, decidieron volverse a adoptar el nombre de Colombia hasta nuestros días. Entonces eso causa confusión porque en estas versiones pareciera que los venezolanos, salvo Bolívar y Sucre, no participamos en la gesta histórica que dio la independencia al sur de América. Entonces pareciera, fíjense ustedes, que tengamos que estar explicando estas cosas, ¿no? o aclarándolas cada vez que vayamos a tocar estos temas, porque esto se usa precisamente, digamos, para confundir a nuestra propia gente y, bueno, desdecir de la participación nuestra, no con fines del pasado, sino con fines del presente. Es desconocer, digamos, esa trayectoria libertaria, heroica del pueblo venezolano. Entonces, teniendo presentes estos elementos, nosotros nos reencontramos con Junín y, bueno, Junín tiene, digamos, algunos tics que vamos a destacar durante este conversatorio y que muchos de ustedes de seguro manejan. A la batalla de Junín se le recuerda como la batalla silenciosa. Y se le recuerda como la batalla silenciosa, digamos, no porque no hubiese habido ruido o los gritos de las personas al fragor de la lucha cuerpo a cuerpo, sino que en esta batalla no se usó la artillería. O sea, el cañoneo, digamos, ese rugir de la pólvora al encenderse y provocar la proyección de las balas de este tipo de armamento, no se usó acá. No porque el ejército del rey tuviera artillería, no porque el ejército unido, libertador, comandado por nuestro libertador Simón Bolívar, no tuviese artillería, sino que fíjense, el terreno era tan intrincado, o sea, un terreno adverso, que hacía difícil para ambos ejércitos usar la artillería. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que no se iba a usar con el mayor nivel de óptimo para lograr lo que se aspira de piezas de artillería. Entonces, ambos ejércitos por separado deciden no usar la artillería, porque incluso se corría el riesgo de, usando la artillería, de poner en riesgo a los propios efectivos de cada uno de ambos ejércitos. Entonces, esta batalla se peleó con sables, se peleó con lanzas, se peleó con garrote y se peleó, bueno, con la cuchillería, digamos, de la época. Y bueno, con la fusilería que también estuvo ahí. Entonces, se le dice silenciosa por eso,
porque no hubo el uso de la artillería, del tronar de los cañones, pero sin lugar a duda, pues digamos que en las descripciones que da el Tomás de Heres, digamos compatriota nuestro que estuvo allá, también reivindicamos acá que no fue solamente Bolívar y Sucre en el liderazgo histórico, sino que hubo miles de venezolanos que acompañaron a Sucre, que acompañaron a Bolívar, que se trasladaron desde Venezuela hasta el sur de América, no para oprimir ni para conquistar a nadie, sino para, invitados por la República del Perú, pues ayudar al esfuerzo de guerra para derrocar a la monarquía española y poder instaurar formalmente una república, ¿no? Entonces reivindicamos en este bicentenario, bueno, a miles de hombres y mujeres. Siempre se recuerda la oficialidad, pero ahorita también hablaremos de algunos de esos desconocidos compatriotas nuestros de Junín, que poco se nombra, porque bueno, han estado en el anonimato, porque bueno, era el soldado, era el oficial de bajo rango, y bueno, queda en esos registros de las solicitudes de haberes militares, porque cuando usted solicitaba el haber militar, usted presentaba, digamos, su relación de mérito o su descendiente, o el heredero de ese haber. Si usted había fallecido en la guerra, pues presentaba una relación de cuál había sido su trayectoria durante la guerra, y bueno, dónde había peleado, y si había fallecido, dónde falleció. Entonces son fuentes poco consultadas, ¿no? Y que tienen mucha información sobre estas cosas y que ponen a la luz al soldado, al sargento, al capitán, al coronel, a toda esa, digamos, alta y baja oficialidad que estuvo, que se trasladó hasta alrededor de 4.000 venezolanos que participaron en la campaña del sur, bueno, de todas las latitudes de Venezuela, del oriente, del sur, del occidente, de los llanos, ¿no? Digamos que la caballería llanera pues estuvo presente, incluso no solamente en Junín, sino en las grandes batallas del sur de América. Entonces, esta batalla silenciosa dirigida por el libertador Simón Bolívar tiene otro elemento que se recuerda y que destaca mucho, y que, digamos, sobre todo en ámbitos militares, más fuera del Perú, más fuera de la misma Venezuela, y que han sido teorizados por otros ejércitos y no nos nombran, pero queda el registro de lo que hicimos, que es el tema de la movilidad. Fíjense, ¿cuándo declara el Perú su independencia? Formalmente, 1821. El general San Martín, un 28 de julio, por cierto. Ellos estaban de aniversario de su independencia hace algunos días atrás. Y bueno, sabemos, conocemos la complejidad de procesos que se sucedieron en el Perú, en el antiguo virreinato, luego república, para poder consolidar. No toda la población estaba a favor de instaurar una república. Entonces, bueno, digamos que hubo traspiés, hubo tropiezos, la población no se plegó a favor de esa independencia. Vino luego la entrevista de Guayaquil, y bueno, palabras más o palabras menos, sabemos que el libertador, digamos, quedó con el testigo en la mano de ser él el que liderizara el esfuerzo de guerra en el Perú. Claro, mucho antes de eso, ¿quién ya estaba por allá? El general Sucre. El general Sucre no peleó en Carabobo porque el 7 de enero de ese año, de 1821, el libertador lo había nombrado comandante del Ejército del Sur. O sea, ya Sucre se encontraba, digamos, para el momento en el que se da la batalla de Junín, ya Sucre tenía, digamos, tres años operando en esta territorialidad del Ecuador, de Perú, y bueno, Sucre se le recuerda en algunos ámbitos como el padre de los servicios de inteligencia suramericanos, porque la experiencia de guerra en Venezuela le dio a estos hombres y mujeres luces para el cómo actuar en estos territorios. Entonces aquí se desarrollaron brigadas disfrazadas, donde muchos hombres y mujeres se hacían pasar por desplazados que venían de la guerra en el norte, y su objetivo era monitorear, obtener inteligencia, información, qué come la gente, quién es el líder real de la comunidad, si tienen armamento, si tienen tropa militar en la zona. O sea, fue una campaña
digamos, más estudiada, más razonada, con el uso de esa experiencia adquirida en Venezuela, porque, bueno, nuestra independencia data de ¿cuánto? Bueno, del 1810, 1811 legalmente a través de la firma del Acta de Independencia, es decir, que cuando aquellos venezolanos que avanzaron a apoyar el esfuerzo de guerra en el sur de América, ya aquí teníamos 10 años de experiencia en guerra y ya nos había tocado pasar por los problemas que acarrea la movilidad del ejército. La campaña Admirable, 1813, Junín, 1824. La movilidad del Ejército Unido Libertador en el Perú se destaca, se estudia en las academias militares del mundo. ¿Por qué? Porque no es fácil movilizar un ejército de esa magnitud, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? El tema logístico. ¿Cómo haces tú para movilizar el tema logístico? Son de esos secretos que nos deja Junín, ¿no? Y que se estudian desde el punto de militar, pero que también resarcen esa iniciativa del pensamiento militar venezolano, ¿no? El tema logístico pareciera algo simple, ¿no? Y no pensemos aquí en la logística como la vemos hoy, el agüita, el pan, la cosa, no es eso. Es la logística para un ejército que esté en campaña y que necesita caballos, necesita fusilería, necesita la pólvora, necesita el alimento y bueno, aquí sale a relucir pequeños detalles. La experiencia de Sucre, la inteligencia en la zona, el tema hasta incluso los pequeños detalles, llevar dulces. Y ustedes, bueno, ¿y dulces para qué? Para la altitud, porque ya se sabía que pegaba, bueno, este mal de altura, ¿no? Y que el dulce servía para contrarrestar los efectos de eso. Es decir, que el papelón nuestro fue a dar por allá al sur de América, ¿no? Y bueno, obviamente el dulce, llevar algo de dulce que contribuyera al ejército. Ahora, esa logística no se movía sola, porque tenía dos opciones. Yo tengo mi base de operaciones, pero si yo estoy a la casa de un enemigo, porque hay que decirlo, la batalla de Junín se dio porque, bueno, era el ejército patriota el que estaba a la caza del ejército de la monarquía. Ese ejército se había dividido en 3 grandes bloques, no por nada malo, no pensemos aquí en conflictos internos, sino porque el virrey Miguel de la Serna había considerado, dentro de su plan defensivo, que él podía quedarse en el Cusco, donde se habían refugiado ellos, con una parte del ejército, una parte quedaba protegiendo lo que era el Alto Perú, actual Bolivia, y bueno, la otra podía quedar haciéndole frente a cualquier avance del ejército enemigo, en este caso el Ejército Unido Libertador, es decir, el ejército republicano, o los que pregonaban, digamos, el nacimiento de una república. Entonces, si usted necesita darle caza a un enemigo, ¿no? Usted no se puede alejar mucho del centro, porque ¿con qué logística cuentas? ¿Con qué se alimenta el ejército? Ya veníamos de la experiencia aquí en Venezuela de Carabobo. El ejército nuestro prácticamente en vísperas de la batalla de Carabobo no se había alimentado. Y eso está ahí, la preocupación del Libertador. Oye, el ejército no ha comido. Tú no vas a ir a una batalla sin que la gente tenga algo en el estómago. Entonces, eso es parte de la preocupación del tema logístico. Pero bueno, teníamos a Sucre. Y el general Sucre se había adelantado a estas cosas. Y el general Sucre, así como tenía brigadas disfrazadas que avanzaban a los pueblos haciéndose pasar por emigrados que venían huyendo de la tiranía de los republicanos, pero para obtener información, para pasársela al ejército, bueno, esas unidades también tuvieron un objetivo estratégico importante, que era crear puestos avanzados de logística, campañas pequeñas cabañas que estaban dispuestas durante todo el trayecto intrincado. Yo creo que algunos de ustedes han visto algunas imágenes de algunos caminos en el Perú, donde, bueno, tiene que pasar unos carros de un lado y después esperar, y lo que hay es un acantilado ahí al ladito. O sea que si usted va en una condición no acorde, puede terminar en un precipicio. Bueno, imagínense eso hace 200 años, que las crónicas que hay dicen que el ejército tuvo que ir uno a uno en lo que aquí llamamos fila india para poder pasar por esa territorialidad. Es decir, que si usted tenía mucho sueño o se movía mal, ahí quedaría más de uno.
que se cayó, los que iban, porque bueno, les hablé ahorita de la movilidad del ejército, y el ejército para poder moverse así necesita llevar su logística, para no depender, porque no sabemos si hay tierra arrasada. Pero bueno, Sucre se inventó esas cabañas escondidas, dispuestas ¿con qué? Bueno, con logística, para que en la medida en que la vanguardia del ejército avanzara, no tuviese que esperar la logística que venía en la retaguardia. Hay pequeños detalles. Eso no nos lo dicen las crónicas de Junín, eso está en los papeles del Ejército Libertador, de cómo se organizó ese andamiaje para poder garantizar la movilidad del ejército que, digamos, que va a la casa del enemigo. Entonces, estas unidades servían precisamente para ir soportando el tema de la necesidad logística de esa vanguardia, ¿no? Les destaco esto porque, bueno, incluso en la fuente de la monarquía española destacan, digamos, la velocidad que digamos, para la época avanzaba ese ejército. Y bueno, ellos no tenían la orden de presentar batalla, por eso es que andaban en retirada. Entonces, bueno, hasta que llegaron precisamente al punto de Junín, que es donde logramos alcanzarlo, y se presenta, digamos, la batalla. Pero antes de hablar de la batalla, destaquemos cómo era la organización del avance de ese ejército, ¿no? Había algo que, bueno, aquí llamamos guerrilla, ¿no? Y que es la guerrilla que hoy diríamos, hasta en el subconsciente nuestro, cuando organizamos las marchas por ahí, ¿no? Vemos qué es lo que se presenta primero. Bueno, todo eso que llaman los caballos de hierro, ¿no? Bueno, en el pasado era la caballería nuestra, pero la que hacía labores de guerrilla, es decir, picar al enemigo, o sea, azuzarlo para que entre en combate. Entonces, luego venía la infantería, luego venía la artillería, más atrasito, que pocos hablan de esto, venía algo que pudiéramos llamar el poblado. O sea, estas campañas, digamos que parte de la movilidad involucraba a muchas de las familias, esposas, amantes, compañeras, de ese mismo ejército que iba a la vanguardia. Los hijos de ellos, o sea, eso aparece en las crónicas, pero a veces cuando estudiamos estas cosas nos olvidamos de nombrar que esos ejércitos también se movían con parte de sus familiares, digamos, en la retaguardia, ¿no? Y que en muchos casos esas mujeres entraron también en combate. No solamente era para atender el tema logístico de la preparación de alimentos o de la atención de heridos, que lo hicieron, ¿no? Y apoyar el tema del arreglo de ropas, etcétera, pero también cuando, digamos, el escenario se tornaba extremadamente adverso, pues bueno, a estas mujeres les tocaba, bueno, lanza en mano, fusil en mano, o bueno, machete en mano, como dicen, sable, lo que tuvieran, ir a apoyar también el esfuerzo de guerra para garantizar precisamente hoy el triunfo necesario en la batalla. Fíjate, aquí entramos en un tema bien interesante, ¿no? Que son las visiones sobre lo que pasó en Junín. Todos sabemos que la batalla de Junín se ganó, todos aquí a nivel mundial, pero hay algunas discordancias en torno a algunas situaciones que ocurrieron en el desarrollo de la batalla, que es las que les digo, han sido usadas en la actualidad con detrimento de la imagen del libertador con fines políticos, ¿no? Y que desmejoran al libertador, ¿no? Y que, bueno, nos obligan a nosotros a salirle al paso a estas cosas. Fíjate, básicamente uno pudiera decir, bueno, dentro de los que escribieron sus memorias sobre esta batalla, sobre lo que pasó ahí, gente que estuvo ahí, ¿no? Y que tú dices, bueno, si estuvo ahí, eso tiene que ser santa palabra porque, bueno, el Señor vio lo que pasó en el terreno y escribió sobre eso, ¿no? Pero bueno, también recordamos que existen fuentes documentales, registros, ¿no? Sobre estos hechos de lado y lado, del lado de la monarquía española y del lado de la república, ¿no? Y que, por cierto, valga decirlo, siempre se olvidan fuentes como, mire, tradicionalmente e históricamente, luego que se pierde una acción de guerra, se sigue un juicio
para determinar las causas de la derrota. Lo mismo ocurrió aquí en Venezuela con la batalla de Carabobo. Después del triunfo de los republicanos en Carabobo, la monarquía española abrió un juicio sumario para determinar las causas de esa derrota. ¿Por qué? Porque eso cuesta dinero. O sea, son vidas humanas las que se empeñan ahí y alguien que tiene que dar responsabilidad por eso. Eso ha sido así históricamente. La batalla de Junín no escapa a eso. Entonces, bueno, hay fuentes que en otras latitudes estudiaron por qué perdieron. Entonces, esa no las revisamos. Yo invitaría a revisarla, porque nos da luces para poder entender qué pasó del otro lado y qué pasa en el ahora, donde se quiere barnizar y tomar solo una versión para, bueno, trastocar, digamos, el valor y la preponderancia del liderazgo de nuestro libertador Simón Bolívar. La batalla de Junín, una de las importancias que tiene, digamos, en lo sociohistórico, es que es la última batalla dirigida en cuerpo presente por el libertador Simón Bolívar. O sea, él estuvo ahí, luchó ahí, pernoctó ahí, ¿no? Hay fuentes que dicen, no, que él estaba allá con una señora llamada, una señorita de 18 años llamada Manuelita, por cierto, valga, no Manuela Sá en este caso, sino Manuelita Madroñero, de un poblado llamado Ailas, donde él estuvo, acampó unos días y el pueblo le presentó a esta doncella que le puso unas flores y él la conoció y, bueno, algunos han querido decir que él andaba en otra cosa, ¿no? Bueno, imagínense ustedes, o sea, el papel aguanta todo, como dicen, ¿no? Pero desmeritan de que como él estaba con la mente allá, desatendió la mente acá. Y algunas de esas fuentes, con intereses como nuestro Estado, en varias oportunidades, porque esto cada vez que se conmemoran los 50 años, los centenarios, los 150 años, los 200 años, vuelve a retrotraer esas visiones de lo que pasó ahí, en Junín. ¿Quién se quiere llevar el triunfo de Junín? No, fíjense, el triunfo de Junín es un triunfo de los suramericanos, porque en esa batalla pelearon venezolanos, pelearon panameños, pelearon colombianos, ecuatorianos, peruanos obviamente, pelearon bolivianos, pelearon argentinos, pelearon chilenos. Bueno, alguien diría, bueno, los chilenos no pelearon. No, claro que pelearon. Lo que pasa es que dicen que no pelearon en Junín porque los chilenos eran precisamente los que llevaban la artillería. Y como aquí no se usó la artillería, dicen, no, los chilenos no pelearon porque ellos eran los que llevaban la artillería y pues no entraron en combate, ¿no? Pero sí hubo uno que otro que estaba en la caballería comandada por Manuel Isidoro Sánchez, un extraordinario oficial argentino, y bueno, en esa caballería, digamos, básicamente conformada por argentinos, chilenos y peruanos, bueno, ahí tuvo también la presencia de chilenos. Pelearon ingleses, pelearon irlandeses, y bueno, hasta un coronel alemán del lado republicano que cayó muerto en Junín, ¿no? Entonces estamos hablando de una fuerza, por así decirlo, internacional, que peleó ahí de la mano de Bolívar, bajo la figura de la unidad, para lograr el gran objetivo de, bueno, de expulsar al imperio español de Hispanoamérica. La segunda gran batalla de importancia, la última peleada por el libertador Simón Bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas fuentes, ¿no? Está la del general Miller, que por cierto, indirectamente, pero cuando hacemos análisis de información, el general Miller atrae, obviamente, es un testimonio dado por él, y bueno, cada quien ve la realidad desde su óptica, desde su visión, desde lo que le tocó vivir, y bueno, él es el que introduce a un personaje que en algunas fuentes dicen que era un sargento peruano, en otras dicen que era un mayor, bueno, a todas estas era un sargento mayor. Entonces, este sargento mayor, de apellido Rescanieri, si no mal recuerdo, en esta versión dicen que este sargento se desplazó de la unidad de Sánchez, que estaba a la vanguardia con la caballería, digamos, a consultar qué se hacía. Se retiraban, aguantaban, ¿cuál era la orden? Y según esta versión, el libertador dio la orden de retirarse. Pero este sargento peruano, él cuando iba a llevar la orden se dio cuenta que el escenario
de la confrontación había cambiado y ofrecía ventaja y cambió la orden. Entonces, por eso es que gracias a este sargento se ganó la batalla de Junín. Entonces, es como presentas las cosas. Miller no lo plantea así, pero los que han escrito a posteriori han usado esta versión para decir que, bueno, el Libertador tenía la mente en otro lado, que el Libertador vio la cosa y dijo, no, vamos a retirarnos. Imagínense ustedes, bueno, ya vamos a las explicaciones del por qué eso no ocurrió y que no las doy yo, las dan otros estudiosos que han estudiado este tema en los últimos 200 años y han defendido en el siglo XIX. El mismo Páez opinó sobre esto. En el siglo XX, nuestra Academia Nacional de la Historia se pronunció también sobre estos hechos. O sea, aquí hay registro de estas cosas, afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, hay otras versiones. Está la de otrora también, general Francisco O'Connor, irlandés, que luchó aquí en Venezuela, que fue a dar allá al sur y que después se quedó viviendo en Bolivia y escribió su memoria. Él también tiene una versión sobre lo que aconteció ahí. O el general Valdés, bueno, coronel en su momento y luego general, también escribió su memoria. Y ahí hay muchos elementos de lo que sucedió en el campo de batalla, ¿no? Que yo lo resumo acá porque es un tema, digamos, un poco más complejo. Los venezolanos, fíjense, eso está en las fuentes españolas, está en las mismas fuentes que quedan registradas en el Perú y está en las nuestras. Nosotros a la lucha de caballería para su época a nivel mundial presentamos una estrategia nueva y novedosa, que es lo que en Venezuela recordamos como el Huelvancaras, ¿no? El Huelvancaras aquí lo recordamos como que, bueno, ante una situación de temeridad, de perder la batalla, el ejército nuestro se replegó y entonces el general Páez, bueno, vuelvan, cará, ¿no? Entonces, eso ha quedado como, digamos, una historia, esa memoria colectiva nuestra, pero cuando vamos a la fuente, resulta ser que eso no es tan así, eso era parte de la estrategia militar del llanero. Entonces te le explica teóricamente Páez, donde te dice, nosotros usábamos como estrategia o como eso que después se llamó estratagema. La estratagema es el arte de hacerle creer al enemigo lo que tú quieres que crea. Y para que eso funcione, eso lo manejan solo algunos de los que están ahí en el campo de batalla, porque si no, la estrategia no aplica y no es aceptada. Entonces, Páez dice que, bueno, la estrategia era avanzar con toda energía y fuerza de la caballería, empeñar batalla y hacerse pasar como que ante el deslumbre del enemigo, usted marca retirada. Y en esa retirada, ¿no?, el enemigo avanza. Y cuando el enemigo avanza, se exponen las posiciones nuestras. No sé si me captan la idea. Buenos días, Ignacio. Bueno, saludamos la presencia de nuestro viceministro y la compañera Yesenia. Entonces, esa estrategia del Huelvancaras se aplicó en la batalla de Junín. ¿Y quién la estaba liderizando? José Laurencio Silva. ¿Les recuerda, les suena el nombre de José Laurencio Silva? Bueno, entonces, ojo, no quiero desmeritar a la caballería dirigida por el otrora coronel Manuel Isidoro Sánchez, como digo, un oficial argentino que luego también llegó a su rango de general, que son parte de esos libertadores, destacando que esto fue una lucha, Junín y Ayacucho, es parte del esfuerzo suramericano por independizar nuestros territorios y en este caso el del Perú y terminar de expulsar a la monarquía española del continente, ¿no?, de Hispanoamérica. Entonces, lo que quiero connotar acá es que mucha gente ha usado esas otras fuentes para desmeritar la actuación de Bolívar, ¿no? Y bueno, meritar, incluir en sus anales nuevos héroes, ¿no?, que solo aparecen nombrados en ciertas fuentes. Y que estas cosas que vemos ahorita y que podemos ver en las redes, ¿no?, tratan de, digamos, solapar la presencia con fines políticos en la actualidad de los venezolanos en estos procesos de lucha y de guerra, ¿no? Y que, bueno, nosotros tenemos que explicar y, digamos, tratar de, primero, la complejidad de los nombres de época, de no solamente de que el liderazgo estaba bajo las órdenes del libertador Simón Bolívar, la última batalla que peleó él en cuerpo presente, y Sucre también estaba ahí, pero ustedes saben dónde estaba Sucre, estaba con la infantería y estaba con la logística, porque él, digamos, como les acabo de decir,
Él no solamente previó los puntos de avanzada logísticos para garantizar que el ejército se moviera con la velocidad que se movió y alcanzara al ejército de Canterap, el general de la monarquía española, que dirigía las fuerzas, bueno, en este caso realistas, sino que estaba con los detalles, porque ese ejército, aparte de toda la logística, digamos, de alimento y de ropa, de pólvora, de fusilería, también llevaba 6.000 reses. Entonces, imagínense ustedes esa reses pasando por esos acantilados. Digamos que eso es toda una operación que se pierde de vista. No es fácil movilizar un ejército de esa magnitud y que de paso también lleva, digamos, eso que les dije, el poblado. Va un poblado donde van mujeres, niños, que van en apoyo y que, bueno, muchas son compañeras, esposas de esos que van en la vanguardia, ¿no? Entonces no es fácil lograr la movilidad de un ejército de esa magnitud en un territorio con tantas dificultades para lograr esa movilidad, llegar al sitio de batalla, ¿verdad? Y bueno, decir en la actualidad que el Libertador titubeó, digamos, no confió en el triunfo, dio orden de retirada. Esa orden no existe. Esa orden no existe, ¿no? Entonces usan una sola versión y las otras dos, de gente que también estuvo ahí, que no habla de eso, sino que por el contrario, habla de la estrategia, del vuelo al cara, del avance, claro, esa estrategia no la podían manejar todos en el ejército, porque entonces se perdía el efecto que engañaba al enemigo, entonces, a su presa. Entonces el enemigo no iba a avanzar si apenas nota, oye, no, esta gente, esto es parte de una estrategia para engañarnos, que avancemos y bueno, hacernos la jugada que ya habían ocurrido en Venezuela, que habían ocurrido en Bombonay, porque digamos que en algunos cuadros militares se sabía ya de esta estrategia militar que aplicaba sobre todo la caballería venida de los llanos de Venezuela, ¿no? En este caso la dirigida por José Laurencio Silva, ¿no? Y que bueno, en pleno desarrollo del combate causó un efecto visual muy contundente en el ejército español, porque cuando esta caballería volvía a cargar sobre el enemigo y se le sumó a la par a la dirigida por el entonces coronel argentino Manuel Isidoro Sánchez, ¿no? Nuestras lanzas se habían, digamos que cuando nuestro ejército ya estaba usando las lanzas propias, digamos, de usanza en lo que era el antiguo virreinato del Perú, pero para Junín las lanzas nuestras se mandaron digamos, a preparar como se usaban en el llano, o sea, de 4 varas. O sea, a diferencia de las 2 varas, eran más largas. Pero, ¿por qué? Miren los detalles. ¿Para qué era esto? Nos los dice Tomás de Heres, que estuvo ahí, el antiguo oficial nuestro, que también llegó a general en su oportunidad, y que, bueno, estuvo en esos territorios. Él describe en sus informes y en el carteo posterior a la batalla que el efecto que causó la caballería en este volver al campo fue que, bueno, precisamente con esas lanzas se embestía al enemigo, pero se levantaba en el aire. Imagínense ustedes cientos de personas al mismo tiempo que están siendo punzadas con la lanza. Eso lo describe Tomás de Heres. O sea, de verdad que la descripción es hasta a nivel de detalle y, bueno, eso causó horror en el ejército español, que al ver eso, cómo se estaban levantando muertos, punzados, la vanguardia de su ejército optaron por retirarse. O sea, se ganó la batalla en 45 minutos. Y ahí voy, fíjense, 45 minutos. No se pudo usar la artillería. La zona no daba espacio para maniobrar a plenitud. Y ahí vuelvo a la pregunta, que es la que hacen los analistas militares. Mira, difícilmente el Libertador hubiese dado una orden de retirada, porque no había cómo retirarse de ahí organizadamente. Era un suicidio hacer eso. Porque ¿qué tenías detrás? Tenías la artillería, que moverla no es fácil. Más atrás estaba el poblado, ¿no? Que son los familiares. Y más atrás tienes todo el tema logístico que viene
viene para apoyar precisamente el esfuerzo de guerra. Entonces, no había opción, el terreno no lo permite, y en los años 40, un investigador nuestro muy conocido, Vicente Lecuna, le tocó analizar estas cosas, ir al terreno con militares nuestros, estudiar la geografía desde el punto de vista táctico, estratégico, militar, y efectivamente llegaron, primero, que no había pruebas documentales de tal orden; segundo, que el terreno no daba pie para una decisión de ese tipo, porque ya era, como decimos acá, vencer o morir. Y ahorita decimos, bueno, vivir, decimos en el ahora, ¿no? Y bueno, lo que sí sale a la luz acá es que hay una estrategia que se aplica, la del Huelva Cara, que dio resultado, causó el efecto esperado y que nos permitió hace 200 años lograr el triunfo del Ejército Unido, ¿no? Que es lo que yo digo en el ahora. Destaco la participación nuestra de los venezolanos, en tanto en la actualidad se nos borra de esas páginas de la historia, pero que quedó consagrada en miles de venezolanos que estuvieron presentes ahí, no para invadir, colonizar, apropiarse de nada, sino para liberar, ¿no? Pero que bueno, también estuvieron ahí gentes de la antigua Nueva Granada, actual República de Colombia, gente del Ecuador, del mismo Perú, de la Argentina, de Chile, y bueno, de otras latitudes, ingleses, alemanes, irlandeses, italianos, que bueno, estuvieron presentes ahí luchando por la libertad del Nuevo Mundo y que lograron ese triunfo en Junín. Incluso en la misma proclama del Libertador, que la traje, que es el azuzar al ejército, ahí no se plantea la posibilidad de retirada. Esa batalla era necesaria. ¿Por qué? Porque nuestro ejército ya sabía que los españoles habían cometido el error de dividir la fuerza. Y como dividieron la fuerza, esa batalla era necesaria. Por eso es que le estábamos dando caza. O sea, había que batallar con ellos. Ellos no querían. Porque el general Manuel Canterat sí sabía. ¿Por qué? Porque, bueno, en cartas que se resguardan hoy en los archivos españoles, Canterat le dijo a la Serna que no era conveniente dividir al ejército. Claro, la decisión la tomó el virrey, él no podía hacer nada. Pero él sí dijo, y lo dejó por escrito, que él no estaba de acuerdo con dividir al ejército. Claro, el Libertador informado, bueno, es el momento de avanzar y, bueno, ir, digamos, doblegando ese ejército por parte, como de hecho ocurrió. Entonces, Junín, bueno, pudo haber tenido otro nombre, pero esa batalla que se desarrolló en Junín, digamos que fue determinante para, bueno, tomar en esa toma de avance de posiciones, bueno, rendir a esa fuerza española que estaba ahí y, bueno, avanzar. 6 meses después, ¿qué vino? Ayacucho, nada más y nada menos. O sea que en 6 meses estamos conmemorando los 200 años, bueno, de la batalla de Ayacucho, así como hoy recordamos y conmemoramos la batalla de Junín. Bueno, y en la proclama posterior del Libertador, también, bueno, afirma esa necesidad, ratifica esto que yo estoy diciendo. El Libertador estaba claro de que esa batalla era necesaria ganarla, y bueno, lo dice después, es la puerta ya a lo que sería la batalla definitiva de la lucha por la independencia en el antiguo virreinato del Perú, y que sellaría sin lugar a dudas las guerras de independencia suramericanas, ¿no? Entonces, déjenme ver si hay algún otro elemento que se nos escape por acá. Bueno, yo creo que dentro de estos elementos que les hemos aportado la mañana de hoy, y que a su vez destacan el trabajo de archivo, el trabajo de biblioteca, ¿no? El cruce de ambas fuentes, nuestros registros históricos, también con nuestros testimonios bibliohemerográficos sobre estos hechos que, como les digo, ha habido discusión, pero que hemos querido en este bicentenario, conmemorando la lucha de los pueblos, la unidad de los pueblos, la visión integradora del libertador Simón Bolívar, de esa unidad que estuvo presente en el ayer, ¿no? Y sigue estando presente en el ahora, en las luchas que está dando el pueblo peruano
hay lecciones de Junín hoy para el pueblo peruano, ¿no? Sobre todo en esta guerra de desinformación que nos plantean, ¿no? Esta guerra que nos ha conducido a males y que, bueno, a lo largo de los últimos años, 200 años, nos ha puesto hasta pelear entre nosotros, esta busca de recursos, ayer por los británicos, luego de las independencias hispanoamericanas, luego por los norteamericanos, pero seguimos nosotros, nuestros pueblos siguen en pie de lucha, ¿no? Y bueno, cuando conmemoramos estas fechas en las que nos reencontramos con todo ese esfuerzo de la gente, ¿no? Y no solamente de las grandes figuras que estuvieron ahí, de la gran oficialidad, sino hombres como, y con esto cierro, como uno de esos tantos de miles de venezolanos de los cuales puede conseguirse registro, que fueron a pelear en Bomboná, que fueron a pelear allá en Junín y que pelearon en Ayacucho. Hay uno de ellos que nos tropezamos hace años, y bueno, no porque estuviéramos investigando este tema, sino porque alguien estaba investigando un tema de tierra y andaba buscando unos haberes militares de un antiguo capitán calaboceño o guariqueño llamado Domingo Volcán. Bueno, a nadie le suena ese nombre, ¿no? Pero resulta ser que revisando los haberes militares de Domingo Volcán, sale la relación de méritos de este antiguo oficial nuestro. Y bueno, su esposa es la que está solicitando los haberes. Inmediatamente uno dice, bueno, si es la esposa es porque él murió. Él falleció efectivamente en ese expediente de Domingo Volcán, capitán del Ejército Libertador, que luego de haber peleado en Carabobo, se fue con licencia es el permiso, pues, para ir a visitar a su familia. Bueno, se fue hasta Calabozo a visitar a su mujer y, bueno, a reencontrarse con ella. Y cuenta ella que así como llegó, se fue. Porque precisamente luego de él haber llegado, llegó la orden de llamamiento para ir a pelear al sur, para ir a pelear al Perú. Porque, bueno, ya el Perú nos había invitado al Libertador a apoyar el esfuerzo de guerra allá. Y bueno, ese esfuerzo de guerra necesitaba de hombres para el combate. Y entonces ella dice que, bueno, ella le dijo, bueno, ¿qué hago? Bueno, lo que tú siempre has hecho, seguir luchando. Y ese Domingo Cienfuegos fue de esos venezolanos que se trasladó al sur, que peleó en Bomboná y que, bueno, fue de los que falleció en Junín. Fue de los que no volvieron. Y no volvieron porque dieron su vida por la libertad de otros. Él pudo haberse quedado ahí en Calabozo con su esposa, pero él decidió seguir luchando. Muchas gracias. Bueno,